La enorme nave apareció en el borde del sistema solar de la Tierra como un oscuro presagio contra las estrellas. Su casco se extendía por más de 2 kilómetros de largo, cubierto de extraños símbolos que brillaban con una luz púrpura. La nave se movía lenta y deliberadamente, transmitiendo su presencia a cualquiera que tuviera la tecnología para detectarla. El embajador Silos estaba de pie en el puente del Heraldo del Abismo, con los antebrazos cruzados a la espalda mientras contemplaba el primitivo sistema solar ante él. Su piel escamosa brillaba bajo las luces del puente y sus grandes ojos negros no mostraban más que aburrimiento. Esto era un trabajo de rutina para él. Había realizado esta misma misión 847 veces antes. La hegemonía de Bracon gobernaba 12.000 sistemas estelares en toda la galaxia. Durante 3.000 años, habían expandido su imperio siguiendo el mismo proceso simple: encontrar una nueva especie, exigir su rendición, aceptar su sumisión y añadir otro mundo a la colección del imperio. Siempre funcionaba de la misma manera. Las especies primitivas entraban en pánico al ver una nave imperial. Rogaban clemencia. Aceptaban cualquier término solo para evitar la destrucción. En pocas décadas, se convertían en ciudadanos agradecidos del mayor imperio de la historia galáctica. Silos activó la matriz de comunicaciones y comenzó a grabar su mensaje. Su voz era profunda y autoritaria, practicada por siglos de lanzar ultimátums a especies inferiores. Habitantes primitivos del tercer planeta, comenzó usando la apertura estándar. Soy el embajador Silos de la hegemonía de Bracon. Su mundo ha sido descubierto por la mayor civilización de la galaxia. Deberían considerar esto un momento de gran fortuna. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Los humanos estarían escuchando ahora, probablemente aterrorizados y confundidos por este primer contacto con una especie alienígena. La hegemonía les ofrece una elección, continuó Silos. Sométense al gobierno imperial y acepten su lugar como vasallos del imperio, o enfrenten las consecuencias de la resistencia. Tienen 72 horas estándar para dar una respuesta. Elijan sabiamente. El mensaje fue transmitido hacia la Tierra usando múltiples frecuencias e idiomas. Las computadoras del imperio ya habían analizado las transmisiones humanas y aprendido sus principales lenguas. El ultimátum les llegaría en inglés, mandarín, español, árabe y docenas de otras lenguas. Silos se reclinó en su silla de mando y esperó. Esta era siempre la parte más aburrida del proceso. Las especies primitivas necesitaban tiempo para entrar en pánico, para darse cuenta de lo desesperada que era su situación y para aceptar lo inevitable. La mayoría se tomaba las 72 horas completas antes de rendirse, aunque algunas de las especies más inteligentes se entregaban el primer día. La tripulación del puente del Heraldo del Abismo continuó con sus deberes normales. Habían visto este proceso muchas veces antes. Algunos eran lo suficientemente viejos para recordar cuando solía ser más interesante, en los tiempos en que algunas especies realmente intentaban contraatacar. Pero esos días habían quedado atrás hacía mucho tiempo. Las civilizaciones modernas entendían la futilidad de resistirse al imperio. Las horas pasaban lentamente. Los sensores de la nave detectaron un aumento de actividad en el mundo humano. Las transmisiones de radio se dispararon mientras sus gobiernos primitivos intentaban coordinar una respuesta. Sus fuerzas militares se pusieron en alerta máxima, lo cual era divertido considerando que no tenían forma de amenazar a una nave imperial. Silos revisó los informes de inteligencia sobre esta especie llamada humanos. Eran mamíferos típicos, apenas saliendo de su cuna planetaria. Habían logrado vuelos espaciales básicos y establecido algunas pequeñas colonias en su propio sistema estelar, pero nada impresionante. Su tecnología era rudimentaria. Su sociedad estaba fracturada en naciones competidoras y sus capacidades militares eran risibles. Lo más interesante de ellos era su inusual agresión hacia los de su propia especie. La mayoría de las especies libraban guerras territoriales en su desarrollo temprano, pero los humanos parecían haber perfeccionado el arte de matarse unos a otros. Su historia estaba llena de conflictos cada vez más destructivos, culminando en algo que llamaban guerras mundiales, que habían consumido continentes enteros. Esta violencia era preocupante, pero no inusual.
Muchas especies primitivas pasaban por fases violentas antes de alcanzar la sabiduría de la sumisión pacífica al imperio. Los humanos aprenderían igual que todos los demás. En el segundo día, sucedió algo inesperado. En lugar de las habituales transmisiones llenas de pánico rogando más tiempo o pidiendo clemencia, los humanos enviaron un único mensaje breve. Fue transmitido desde lo que parecía ser su centro de gobierno principal en un lugar llamado Nueva Cumbre. El mensaje era simple y directo: hemos recibido su ultimátum. Tras una cuidadosa consideración, rechazamos su oferta. Tienen 24 horas para abandonar nuestro sistema. Silos miró la pantalla de comunicaciones con incredulidad. Leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que lo había entendido correctamente. Luego hizo que su traductor lo revisara de nuevo por si había algún error en el procesamiento del idioma. Pero no había ningún error. Los humanos habían rechazado la generosa oferta del imperio. Más que eso, estaban exigiendo que una nave imperial abandonara su sistema. Era impensable. Era imposible. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, puede haber un error de traducción. Quizás malinterpretaron el mensaje. Silos negó con la cabeza lentamente. No, oficial Garn, lo entendieron perfectamente. Se están negando. El puente se quedó en silencio. Varios miembros de la tripulación intercambiaron miradas confusas. En 3000 años de expansión imperial, ninguna especie había rechazado simplemente el ultimátum. Algunos habían intentado negociar mejores términos. Otros habían rogado por más tiempo. Unos pocos habían intentado ataques inútiles contra naves imperiales, pero ninguno había dicho simplemente no. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó el oficial de armas. Silos consideró sus opciones. El protocolo estándar era claro. Si una especie se negaba a rendirse, el imperio enviaba una flota de pacificación para forzar el cumplimiento. Pero esta situación era tan inusual que no estaba seguro de cómo proceder. Envíen un mensaje de seguimiento, decidió. Quizás necesiten una aclaración sobre lo que significa el rechazo. El segundo mensaje fue más directo. Silos explicó exactamente lo que sucedería si continuaban resistiendo. Describió el tamaño y el poder de las flotas imperiales. Enumeró algunas de las especies que habían intentado luchar y habían sido totalmente destruidas. Pintó una imagen vívida de cómo se veía la pacificación. La respuesta humana llegó en menos de una hora. Fue incluso más breve que la primera, entendemos. Nuestra respuesta sigue siendo número 22 horas. Esta vez había algo más en la transmisión. Algo que Silos no pudo identificar del todo al principio. Luego se dio cuenta de lo que era. El humano que había enviado el mensaje se estaba riendo. No histéricamente, como alguien en negación sobre su destino. No amargamente, como alguien aceptando la muerte, sino genuinamente divertido, como si encontrara toda la situación graciosa. Silos nunca había encontrado nada como esto en su larga carrera. Estaba entrenado para manejar pánico, desesperación, ira y resignación, pero diversión, eso estaba completamente fuera de su experiencia. Señor, informó su operador de sensores, estamos detectando actividad inusual en el sistema. Múltiples firmas de energía están apareciendo cerca del satélite grande del tercer planeta. Silos miró las pantallas de los sensores. De hecho, había nuevos contactos apareciendo por todo el sistema estelar humano. Al principio, asumió que eran naves civiles huyendo de los planetas interiores, pero a medida que llegaban más datos, se dio cuenta de que estas firmas eran mucho más grandes de lo esperado. ¿Qué tipo de naves son esas?, preguntó. El operador de sensores estudió sus instrumentos cuidadosamente. Desconocido, señor. Son grandes, mucho más grandes que cualquier cosa en nuestra base de datos para esta especie, y hay muchas de ellas. Más contactos aparecían cada hora. Al final del segundo día, los sensores mostraban docenas de grandes naves moviéndose a través del sistema humano. No estaban huyendo. En cambio, parecían estar tomando posiciones defensivas.
Silos sintió la primera punzada de incertidumbre en su pecho. Algo estaba muy mal aquí. Los humanos no se estaban comportando como ninguna especie que hubiera encontrado jamás. No tenían miedo. No estaban suplicando. Se estaban preparando para la guerra. Y lo peor de todo, parecían confiados en sus posibilidades. La almirante Elena Vega estaba en el centro del Comando de Defensa Terrestre Unificado, observando docenas de pantallas que mostraban cada rincón del sistema solar. A su alrededor, oficiales de todas las naciones de la Tierra trabajaban juntos con una coordinación que habría parecido imposible apenas unos días antes. El ultimátum alienígena había hecho lo que siglos de diplomacia no pudieron lograr. Había unido a la humanidad bajo una sola bandera. Informe de situación, ordenó Vega, con voz tranquila a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Todos los grupos de batalla principales se están moviendo a su posición, informó el comandante Reyes desde la estación táctica. Los astilleros de la Luna han liberado todo su inventario. La base de asteroides 7 está lanzando su escuadrón de acorazados mientras hablamos. Vega asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. El embajador alienígena probablemente pensaba que estaba tratando con una especie primitiva que apenas había dominado el vuelo espacial. No tenía idea de lo que la humanidad había estado construyendo en secreto durante los últimos 50 años. Las primeras señales alienígenas habían sido detectadas décadas atrás por las estaciones de monitoreo de espacio profundo de la Tierra. No la llegada dramática de este embajador, sino rastros sutiles de vastos movimientos a través de la galaxia. Emisiones de radio de estrellas distantes, firmas de energía que sugerían flotas masivas, el análisis cuidadoso de datos astronómicos que mostraban sistemas estelares enteros oscureciéndose. Los gobiernos de la Tierra habían llegado silenciosamente a la misma conclusión. Algo estaba ahí fuera y eventualmente vendría hacia ellos. La evidencia sugería un patrón de expansión, una conquista metódica de la galaxia que inevitablemente alcanzaría el espacio humano. Así que se habían preparado. La presidenta Martínez apareció en la pantalla principal de comunicación desde la sesión de emergencia en el cuartel general. Detrás de ella, Vega podía ver los rostros de cada líder mundial importante, todos conectados por canales cuánticos seguros. Almirante Vega, dijo Martínez. El voto fue unánime. La humanidad no se arrodillará ante estos alienígenas. Tiene autorización completa para proceder con la operación Desafío. Vega sintió una oleada de orgullo por su especie. Cuando se enfrentaban a probabilidades imposibles, los humanos no se rendían. Se enfadaban. Y cuando los humanos se enfadaban, se volvían creativos. Entendido, señora presidenta. Todas las unidades están a la espera. Las pantallas alrededor del centro de mando mostraban el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad. Lo que los alienígenas veían como un solo planeta con unas pocas colonias pequeñas era en realidad algo mucho más peligroso. Astilleros ocultos orbitaban detrás de la Luna, ocultos por la masa del satélite de cualquier observación casual. Instalaciones de construcción masivas se habían construido dentro de asteroides ahuecados, sus firmas de calor enmascaradas por una ingeniería cuidadosa. Lo más importante, la humanidad había estado diseñando naves de guerra durante décadas con un solo propósito en mente: matar alienígenas que pensaran que podían conquistar la Tierra. Las naves que emergían de sus atracaderos ocultos no se parecían en nada a las pacíficas naves de exploración que la humanidad usaba para su programa espacial público. Estas eran depredadores construidos con cada lección aprendida de miles de años de guerra humana. Sus cascos eran angulares y agresivos, diseñados para presentar perfiles de objetivo mínimos mientras maximizaban la potencia de fuego. Sus sistemas de armas representaban la cima absoluta de la ingeniería humana, refinados a través de innumerables simulaciones de combate contra tecnologías alienígenas desconocidas. Cada nave llevaba nombres que honraban las mayores victorias militares y los defensores más decididos de la Tierra. El acorazado Titán era la nave más grande que la humanidad había construido jamás, sus cañones principales capaces de romper lunas. El portanaves Libertad albergaba escuadrones de naves de combate que podían bailar a través de campos de asteroides mientras lanzaban ataques de precisión. El crucero de batalla Esparta estaba diseñado para un propósito:
Mantener probabilidades imposibles contra enemigos abrumadores. Señor, informó el teniente Silva desde la estación de inteligencia. Estamos obteniendo escaneos detallados de la nave alienígena. Es grande, pero no tan avanzada como esperábamos. Todo su diseño prioriza la apariencia sobre la función. Mire todos esos elementos decorativos que no sirven para ningún propósito táctico. Vega estudió las lecturas de sus sensores más potentes. La nave alienígena era, en efecto, masiva e impresionante, pero parecía más una barcaza ceremonial que una nave de guerra. Su casco estaba cubierto de decoraciones elaboradas y símbolos brillantes que harían excelentes marcadores de objetivo. Sus puertos de armas eran claramente visibles, dispuestos en patrones simétricos que se veían hermosos, pero dejaban puntos ciegos obvios. Se han vuelto blandos, murmuró Vega. Esto es lo que pasa cuando ganas demasiado fácil durante demasiado tiempo. El comandante Moreno levantó la vista de la estación de planificación estratégica. Almirante, hemos completado el análisis de su transmisión de ultimátum. La fuerza de la señal y los patrones de transmisión sugieren que no esperan ninguna resistencia real. Esto se siente como una operación de rutina para ellos. Eso era exactamente lo que Vega había esperado escuchar. Los alienígenas habían cometido el mismo error que innumerables ejércitos a lo largo de la historia habían cometido al enfrentarse a humanos. Habían subestimado a su enemigo. La ventaja de la humanidad no era una tecnología superior, aunque sus armas eran ciertamente formidables. Su ventaja no eran los números, aunque habían construido muchas más naves de lo que cualquier análisis razonable sugeriría necesario para una especie de un solo planeta. Su ventaja era algo mucho más fundamental. Los humanos eran buenos en la guerra. No solo en la tecnología de la guerra o la logística de la guerra, sino en la naturaleza esencial de la guerra misma. Cada humano en la Tierra descendía de ancestros que habían sobrevivido a innumerables conflictos, que habían aprendido a adaptarse y superar probabilidades imposibles. La historia humana estaba escrita en sangre y lucha, y esas lecciones habían sido talladas en su propio ADN. Los alienígenas habían gobernado un imperio durante 3000 años, pero lo habían hecho a través de la intimidación y la fuerza abrumadora. Probablemente nunca se habían enfrentado a un enemigo que contraatacaba con determinación real. Ciertamente nunca se habían enfrentado a un enemigo que disfrutara luchando. Comunicaciones, ordenó Vega. Abran un canal a todos los grupos de batalla. Es hora de enviar nuestra respuesta. La respuesta había sido elaborada cuidadosamente por un comité conjunto de lingüistas, psicólogos y estrategas militares. Estaba diseñada para transmitir exactamente el mensaje correcto: la humanidad entendía la amenaza, la humanidad no tenía miedo, y la humanidad estaba lista para la guerra. Atención, nave alienígena, habló Vega en el transmisor, su voz llevando la autoridad de una especie entera. Soy la almirante Elena Vega del Comando de Defensa Terrestre Unificado. Hemos recibido su ultimátum y lo hemos considerado cuidadosamente. Nuestra respuesta es no. No nos rendiremos. No nos someteremos. No nos arrodillaremos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se registrara con el embajador alienígena que indudablemente estaba escuchando. Han cometido un error crítico de juicio. Asumen que porque somos jóvenes como especie espacial, somos débiles. Asumen que porque venimos de un solo mundo, estamos indefensos. Están equivocados en ambos puntos. Alrededor del centro de mando, los oficiales sonreían con severidad mientras observaban sus pantallas de sensores. Más naves emergían de su ocultamiento cada minuto, tomando posiciones en todo el sistema solar. La nave alienígena estaba ahora rodeada por una fuerza que la superaba en número por docenas a uno. La Tierra ha pasado 50 años preparándose para este momento, continuó Vega. Detectamos el patrón de expansión de su imperio mucho antes de que nos encontraran. Hemos estado construyendo, entrenando y planeando para el día en que la conquista llegara a nuestra puerta. Hoy es ese día. La parte final del mensaje era la más importante. Necesitaba dejar claro que esto no era solo un desafío nacido de la ignorancia o la desesperación.
Esta era una decisión calculada tomada por una especie que entendía exactamente lo que estaba eligiendo. Nos ofrecieron 72 horas para rendirnos. Nosotros les damos 24 horas para abandonar nuestro sistema. Después de eso, consideraremos su presencia un acto de guerra y responderemos en consecuencia. Elijan sabiamente. Vega cortó la transmisión y se volvió hacia sus oficiales. A su alrededor, el centro de mando zumbaba con eficiencia silenciosa mientras la maquinaria de guerra de la humanidad se preparaba para la acción. Este era el momento para el que todos se habían entrenado. La prueba que determinaría si la Tierra permanecía libre o se convertía en solo otro mundo conquistado en un imperio alienígena. Todas las unidades informan estar listas, almirante, anunció el comandante Reyes. Vega asintió y se acomodó en su silla de mando. En unas pocas horas, el embajador alienígena tendría que tomar una decisión. Podía irse pacíficamente e informar a sus superiores que la Tierra no era la conquista fácil que esperaban. O podía quedarse y aprender exactamente por qué los humanos habían pasado toda su historia perfeccionando el arte de la guerra. De cualquier manera, la galaxia estaba a punto de descubrir que había un nuevo depredador alfa entre las estrellas. El comandante de flota Croc estaba de pie en el puente del acorazado Imperial Soberanía Eterna, observando las energías arremolinadas del hiperespacio a través de los enormes ventanales. Detrás de él se extendían 200 de las mejores naves de guerra del Imperio. Más que suficiente potencia de fuego para esterilizar un sistema estelar entero si fuera necesario. La flota se había reunido en tiempo récord después de que el informe urgente del embajador Silos llegara al mando imperial. Que una especie rechazara el ultimátum no tenía precedentes, pero la respuesta del imperio fue rápida y abrumadora. A ninguna civilización primitiva se le permitiría desafiar la autoridad imperial, sin importar cuán delirante pudiera ser su resistencia. Krog había comandado flotas de pacificación durante más de 2 siglos. Había reducido mundos rebeldes a cenizas y roto el espíritu de innumerables especies que pensaban que podían oponerse a la hegemonía. Esta misión debería haber sido rutina: llegar, demostrar el poder imperial, aceptar la rendición aterrorizada de los humanos y regresar a casa con otra victoria para el imperio. Aproximándonos al sistema objetivo, anunció el oficial de navegación Briggs, pasando a velocidad sublumínica en 30 segundos. Todas las naves, mantengan formación, comandó Krog. Armas activadas pero no apuntadas. Queremos que vean nuestra fuerza antes de destruirlos. La flota salió del hiperespacio en perfecta formación. 200 naves dispuestas en un patrón diseñado para inspirar el máximo terror en especies primitivas. Las naves eran obras de arte tanto como instrumentos de guerra. Sus cascos relucientes con armadura ceremonial y decorados con los símbolos de la conquista imperial. En el centro, el Soberanía Eterna desplegaba toda su gloria. 5 kilómetros de metal pulido y conductos de energía brillantes. Un monumento a la superioridad tecnológica del imperio. Por un momento, Krog sintió la satisfacción familiar de un trabajo bien hecho. El sistema humano se extendía ante ellos, y su mundo primitivo colgaba como una joya azul, esperando ser arrancada. Esto terminaría en cuestión de horas. Entonces llegaron las lecturas de los sensores, y todo cambió. Señor. La voz del operador de sensores sonaba confundida, casi incrédula. Estoy leyendo firmas de energía masivas en todo el sistema. Múltiples contactos, cientos de ellos. Krog se volvió hacia la pantalla táctica, esperando ver la habitual dispersión de naves civiles huyendo en pánico. En cambio, vio algo que hizo que se le cortara la respiración. El sistema humano estaba lleno de naves de guerra. No los toscos cohetes químicos o los simples motores de fusión que había esperado de una especie primitiva. Estas eran naves militares propiamente dichas, elegantes y depredadoras, dispuestas en formaciones de batalla que hablaban de una doctrina militar profesional. Estaban en todas partes, acechando detrás de planetas, emergiendo de campos de asteroides, elevándose desde los pozos de gravedad de gigantes gaseosos. ¿Cuántas?, exigió Krog. El operador de sensores trabajaba frenéticamente en su consola. Todavía contando, señor. Al menos 600 contactos, posiblemente más.
Estaban ocultos detrás de cuerpos planetarios y dentro de campos de asteroides. Nuestros sensores no pudieron detectarlos hasta que estuvimos dentro del sistema. 600 naves. Los humanos superaban a su flota 3-1. A pesar de ser una especie supuestamente primitiva de un solo mundo, Croc sintió la primera punzada de preocupación real. En 2 siglos de comandar flotas imperiales, nunca había enfrentado probabilidades como estas. Señor, informó el oficial de comunicaciones Zan, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngala. La pantalla principal se iluminó con la imagen de una mujer humana en uniforme militar. Su rostro estaba tranquilo y profesional, no mostrando nada del miedo que Croc esperaba de una especie primitiva frente al poderío imperial. Detrás de ella, podía ver lo que claramente era un centro de mando militar bullendo de actividad. Comandante de flota Croc, dijo la humana, sabiendo de alguna manera su nombre y rango. Soy la almirante Elena Vega del Comando de Defensa Terrestre Unificado. Están en violación del espacio humano. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Croc miró la pantalla con incredulidad. La humana le estaba dando un ultimátum. Una especie primitiva de un solo mundo estaba amenazando a una flota imperial. Estaba más allá de la comprensión. Humana, dijo lentamente. Claramente no entiendes tu situación. Comando 200 de las mejores naves de guerra del Imperio. Sus toscas naves no representan ninguna amenaza para la tecnología imperial. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. La almirante humana realmente sonrió. Comandante, no creo que usted entienda su situación. Está superado en número 3-1 en territorio hostil, enfrentando a un enemigo que se ha estado preparando para esta pelea durante 50 años. Tiene una oportunidad para irse pacíficamente. Sugiero que la tome. Imposible, gruñó Croc. Ninguna especie primitiva podría amenazar naves imperiales. Sus naves son juguetes comparadas con nuestra tecnología. Permítame mostrarle exactamente lo equivocado que está, respondió la almirante Vega. La transmisión se cortó e inmediatamente la flota humana comenzó a moverse, pero no de la manera caótica y llena de pánico en que usualmente luchaban las especies primitivas. Esto fue coordinado, profesional y completamente aterrador en su precisión. Las naves humanas se movían como un solo organismo. Cada nave tomando su posición asignada en una compleja formación tridimensional. Sus curvas de aceleración eran perfectas, su espaciamiento óptimo, su posicionamiento táctico impecable. Croc había visto este tipo de coordinación solo en las unidades más elitistas del Imperio. Señor, informó el oficial de armas, nos están apuntando. Todas las naves humanas tienen armas fijadas en nuestra flota. Devuelvan el favor, ordenó Croc. Apunten a sus naves más grandes. Prepárense para demostrar la potencia de fuego imperial. Pero antes de que pudiera dar la orden de disparar, los humanos iniciaron el enfrentamiento. No hicieron posturas ni exigieron otra rendición. No anunciaron sus intenciones ni dieron ninguna advertencia. Simplemente abrieron fuego con una precisión coordinada que hablaba de innumerables horas de entrenamiento y preparación. La primera descarga fue devastadora. Proyectiles cinéticos moviéndose a fracciones significativas de la velocidad de la luz atravesaron los escudos imperiales como si no estuvieran allí. Rayos de energía de diseño desconocido tallaron el blindaje que se suponía impenetrable. Lo más impactante de todo, varias naves imperiales simplemente se apagaron cuando sus sistemas informáticos fueron invadidos y apagados por la guerra electrónica humana. Escudos al 60%, gritó el oficial de defensa. Brechas en el casco en las cubiertas 7-12. ¿Cómo están penetrando nuestras defensas tan fácilmente? Croc miró la pantalla táctica con horror. En el espacio de 30 segundos, los humanos habían inhabilitado o destruido 15 naves imperiales. El propio Soberanía Eterna estaba recibiendo daño que debería haber sido imposible con armas primitivas. Devuelvan el fuego, ordenó. Todas las naves, máxima potencia.
La flota imperial finalmente respondió, desatando siglos de avance tecnológico contra las naves humanas. Armas de energía que podían romper planetas dispararon en perfecta sincronización. Andanadas de misiles que podían devastar flotas enteras salieron disparadas. Y los humanos bailaron a través de todo ello como si no fuera nada. Sus naves se movían con una agilidad que desafiaba la física, girando y retorciéndose a través del espacio en patrones que ningún piloto cuerdo intentaría. Usaban los pozos de gravedad del sistema para impulsarse alrededor de planetas y lunas, ganando velocidad y cambiando vectores de maneras que los hacían casi imposibles de apuntar. Cuando las armas imperiales lograban conectar, los humanos parecían absorber el daño y seguir luchando. Pero lo peor de todo era su doctrina táctica. Los humanos no luchaban como ninguna especie que Krog hubiera encontrado jamás. Eran agresivos más allá de la razón, presionando ataques que deberían haber sido suicidas. Coordinaban sus esfuerzos con una precisión que hablaba de una extensa experiencia en combate real, y parecían anticipar cada movimiento imperial antes de que sucediera. Señor, informó el oficial táctico, están usando nuestra propia formación contra nosotros. Se han dividido en grupos más pequeños que están atacando nuestros flancos y retaguardia. Nuestras naves están teniendo problemas para apuntarles sin golpearse unas a otras. Krog se dio cuenta con creciente horror de que los humanos eran mejores en esto que el Imperio. No solo mejor equipados o mejor posicionados, sino mejores en el arte fundamental de la guerra. Luchaban como una especie que había estado perfeccionando el combate durante miles de años. Mientras el Imperio se había ablandado a través de conquistas fáciles. Todas las naves, rompan formación, ordenó. Maniobras independientes, concentren el fuego en sus naves de mando. Pero era demasiado tarde. Los humanos ya habían roto la cohesión de su flota y estaban destruyendo sistemáticamente las naves imperiales, una por una. Sus tácticas eran brutales y eficientes, sin mostrar piedad y sin tomar prisioneros. Luchaban como si lo disfrutaran. Mientras el Soberanía Eterna se estremecía bajo otro ataque devastador, Krog finalmente entendió la terrible verdad. El Imperio no había descubierto una especie primitiva lista para la conquista. Habían encontrado depredadores alfa que habían estado esperando a alguien que los desafiara. Y ahora esos depredadores le estaban enseñando a la galaxia una lección que había sido olvidada durante 3000 años, algunas especies nunca deben ser provocadas. El puente del Soberanía Eterna era un caos. Las sirenas de alarma aullaban mientras los informes de daños inundaban cada sección del enorme acorazado. El humo llenaba el aire de sistemas sobrecargados y la iluminación de emergencia teñía todo de un resplandor rojo infernal. El comandante de flota Krog se aferró a su silla de mando mientras otro proyectil cinético humano perforaba el casco de la nave en algún lugar debajo. Brecha en el casco en la cubierta 15. Gritó el oficial de control de daños THUL. Las secciones 20 a 30 están perdiendo atmósfera. Los mamparos de emergencia se están sellando, pero hemos perdido 3 baterías de cañones. Krog miró la pantalla táctica con incredulidad. En menos de una hora de combate, la flota imperial había sido reducida de 200 naves a menos de 80. Los humanos los estaban desmantelando con precisión quirúrgica, apuntando a sistemas críticos y naves de mando con una eficiencia que hablaba de inteligencia detallada e innumerables horas de planificación táctica. ¿Cómo es esto posible? Se susurró a sí mismo. Son primitivos. Ni siquiera deberían tener armas reales. Pero la evidencia era innegable. Las naves humanas se movían a través del espacio como seres vivos, sus formaciones fluyendo y adaptándose más rápido de lo que las computadoras tácticas imperiales podían rastrear. Sus armas perforaban escudos y armaduras que habían protegido al imperio durante milenios. Lo más aterrador de todo, parecían saber exactamente dónde golpear cada nave imperial para lograr el máximo efecto. Señor, gritó el oficial de comunicaciones Zan. El capitán Drax del Dominación solicita permiso para retirarse. Ha perdido motores y armas principales. Los humanos se acercan para el golpe final. Krog observó en la pantalla cómo 3 elegantes destructores humanos convergían sobre el crucero imperial lisiado. En lugar de simplemente destruirlo con fuego de largo alcance,
Se acercaron y comenzaron a inhabilitar sistemáticamente sus sistemas restantes. Era como ver cirujanos trabajando, cortando a su víctima con precisión clínica. No solo nos están destruyendo, se dio cuenta, nos están estudiando. Aprendiendo cómo funcionan nuestras naves. El oficial táctico levantó la vista de su estación, su rostro escamoso pálido de miedo. Señor, los humanos están capturando naves inhabilitadas. Están abordando nuestras naves y tomando prisioneros. Esto no tenía precedentes. En 3000 años de expansión imperial, ninguna especie primitiva había capturado tecnología imperial. Los humanos no solo estaban derrotando a la flota, estaban robando secretos imperiales en tiempo real. Señala todas las naves, ordenó Krog. Activen protocolos de autodestrucción en cualquier nave que no pueda escapar. No podemos permitir que nuestra tecnología caiga en manos primitivas. Pero incluso esta medida desesperada fue frustrada por el ingenio humano. Varias naves imperiales que intentaron autodestruirse encontraron sus sistemas inhabilitados por una sofisticada guerra electrónica. Los humanos habían aprendido de alguna manera a hackear computadoras imperiales más rápido de lo que los técnicos entrenados podían activar secuencias de destrucción. Señor, informó el operador de sensores, detectamos nuevos contactos entrando en el sistema. Más naves humanas emergiendo desde detrás de los planetas exteriores. Krog miró la pantalla táctica actualizada y sintió que su corazón se hundía. Al menos 100 naves humanas adicionales se unían a la batalla, incluyendo naves más grandes que cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora. Los humanos ni siquiera habían comprometido toda su fuerza en el enfrentamiento inicial. Estaban guardando reservas, susurró. Planearon toda esta batalla desde el principio. La más grande de las nuevas llegadas era una nave masiva que empequeñecía incluso al Soberanía Eterna. Su casco era de un negro mate que parecía absorber la luz, dándole una presencia ominosa que hizo que a Krog se le erizara la piel. Mientras observaba, la nave monstruosa comenzó a lanzar oleadas de naves más pequeñas, cazas y bombarderos que enjambraban hacia las naves imperiales restantes como insectos furiosos. Esa nave, dijo el oficial táctico, revisando sus bases de datos. No está en ninguno de nuestros archivos de inteligencia. No tenemos idea de lo que es capaz. Lo descubrieron rápidamente. La enorme nave humana abrió fuego con armas que hacían que los cañones de los acorazados imperiales parecieran juguetes. Rayos de energía coherentes se lanzaron a través del espacio. Cada disparo lo suficientemente preciso para apuntar a emplazamientos de armas individuales en las naves imperiales. Donde los rayos golpeaban, las naves imperiales simplemente dejaban de existir. Sus cascos vaporizados en microsegundos. Krog se dio cuenta de que los humanos habían estado jugando con ellos. La devastadora eficiencia que habían mostrado en la primera hora de combate era solo un calentamiento. Ahora estaban mostrando sus verdaderas capacidades, y era aterrador más allá de la imaginación. Todas las naves restantes, transmitió en la frecuencia de mando de la flota. Retirada general. Rompan el enfrentamiento y prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio. Pero los humanos también habían anticipado esto. Cuando las naves imperiales comenzaron a girar hacia el borde del sistema, encontraron sus rutas de escape bloqueadas por naves humanas que de alguna manera se habían posicionado perfectamente para cortar la retirada. Los humanos habían rodeado a toda la flota imperial sin que nadie lo notara. Inhibidores del hiperespacio, informó el oficial de navegación en pánico. Están generando algún tipo de campo que impide los cálculos de salto. No podemos entrar en el hiperespacio. Krog miró las lecturas con incredulidad. Se suponía que la tecnología de inhibidores del hiperespacio estaba más allá de las especies primitivas. Requería una comprensión avanzada de la física dimensional que tomaba a las civilizaciones miles de años desarrollar. Sin embargo, de alguna manera estos humanos no solo la habían dominado, sino que la habían desplegado como una táctica de campo de batalla estándar. Señor, dijo el oficial de armas THUL en voz baja. Estamos recibiendo una transmisión de la almirante humana. La pantalla principal se activó, mostrando a la almirante Vega de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella estaban varias figuras en uniformes imperiales.
oficiales de naves que habían sido capturadas durante la batalla. Parecían ilesos, pero derrotados. Sus expresiones mostrando el shock de soldados que habían descubierto que no eran invencibles después de todo. Comandante de flota Krog, dijo la almirante Vega, su voz tranquila y profesional. Como puede ver, hemos capturado varias de sus naves y sus tripulaciones. Estoy preparada para ofrecer términos para la rendición de sus fuerzas restantes. ¿Rendición? Gruñó Krog. El imperio no se rinde ante primitivos. Sigue usando esa palabra, respondió la almirante Vega. No creo que signifique lo que usted cree que significa. Comandante, su imperio cometió un error crítico. Asumieron que joven significaba débil. Confundieron simplicidad tecnológica con ignorancia táctica. Lo más importante, olvidaron que los depredadores más peligrosos son a menudo los que parecen inofensivos. Hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla, y la pantalla se dividió para mostrar múltiples vistas de la batalla. Naves imperiales ardiendo en el espacio, naves humanas moviéndose con una coordinación imposible, el enorme acorazado negro desmantelando sistemáticamente lo que quedaba de la formación imperial. La humanidad ha estado en guerra consigo misma durante toda su existencia, continuó la almirante Vega. Hemos pasado miles de años perfeccionando el arte de matar a los de nuestra propia especie. Cada táctica que está viendo hoy fue desarrollada luchando contra otros humanos. Cada arma fue diseñada para superar defensas humanas. Cada estrategia fue probada contra la inteligencia humana. Krog sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras comenzaba a entender lo que ella estaba diciendo. No está luchando contra una especie primitiva, comandante. Está luchando contra los depredadores alfa de un mundo donde solo los más fuertes, inteligentes y despiadados sobreviven para transmitir sus genes. Está luchando contra una especie que convirtió la guerra en una forma de arte por necesidad. El Soberanía Eterna se estremeció cuando otra arma humana encontró su marca. A su alrededor, Krog podía ver a su tripulación del puente comenzando a perder la esperanza. Habían sido entrenados para luchar contra rebeldes primitivos y reclutas no entrenados. Ninguno de ellos se había enfrentado jamás a un enemigo que fuera mejor en la guerra que ellos. Sus opciones son simples, dijo la almirante Vega. Ríndase ahora y sus tripulaciones serán tratadas de acuerdo con las leyes de la guerra. Continúe luchando y demostraremos por qué los humanos son la especie más peligrosa de esta galaxia. Como para enfatizar su punto, 3 naves imperiales más explotaron en la pantalla táctica, sus muertes tan precisas y eficientes como todo lo demás que los humanos habían hecho. Krog miró alrededor de su puente a los rostros de sus oficiales. Eran buenos soldados que habían servido al imperio fielmente durante décadas. No merecían morir porque él había subestimado a una especie de asesinos natos. Señalen a la flota humana, dijo en voz baja. Las fuerzas imperiales se rinden. Por primera vez en 3000 años, una flota imperial había sido totalmente derrotada por una especie que habían intentado conquistar. Y mientras Krog se preparaba para entregar su espada al almirante Vega, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de los problemas del imperio. La sesión de emergencia del Alto Consejo Imperial había estado funcionando durante 3 días seguidos. En el gran salón del mundo capital de la hegemonía, representantes de cada especie principal en el imperio se reunieron alrededor de una enorme pantalla holográfica que mostraba los datos imposibles del sistema humano. El canciller Brock, líder supremo de los Bracon durante los últimos 2 siglos, estaba en el centro del caos. Sus túnicas ceremoniales, usualmente inmaculadas, estaban arrugadas por días sin dormir, y su rostro escamoso mostraba la tensión de tratar de comprender lo que le había sucedido a la armada del comandante de flota Krog. Explíquenme de nuevo, dijo lentamente. Como 200 naves de guerra imperiales fueron derrotadas por una especie de un solo mundo que clasificamos como primitiva hace solo una semana. El informe de inteligencia había sido entregado docenas de veces, pero cada repetición solo hacía que la situación pareciera más imposible. El almirante Krell, el asesor militar principal del imperio, dio un paso adelante con los últimos informes de sus naves supervivientes. Los humanos no eran primitivos, canciller. Estaban ocultando sus verdaderas capacidades.
Nuestra red de inteligencia falló completamente en detectar la masiva acumulación militar que habían estado llevando a cabo durante décadas. La pantalla holográfica mostraba escaneos detallados de naves humanas capturadas durante la batalla. La tecnología era avanzada, no más allá de las capacidades imperiales, pero lo suficientemente sofisticada como para representar una amenaza seria. Más preocupantes eran los análisis tácticos que mostraban cuán efectivamente los humanos habían usado sus fuerzas. Lucharon como si hubieran estado planeando esta batalla específica durante años, continuó el almirante Krell. Cada movimiento que hicieron sugería un conocimiento detallado de los diseños de naves imperiales, sistemas de armas y doctrina táctica. Sabían exactamente dónde golpearnos para lograr el máximo efecto. El miembro del Consejo Mira de la especie Sandar levantó uno de sus 4 brazos. ¿Cómo es posible tal preparación? Solo descubrimos su sistema el mes pasado. No podrían haber sabido que veníamos. Ese es el punto, respondió el oficial de inteligencia. Ellos sabían que veníamos. Detectaron nuestro patrón de expansión hace décadas y se han estado preparando para el eventual contacto desde entonces. Mientras pensábamos que los estábamos descubriendo, ellos nos estaban estudiando. Las implicaciones eran asombrosas. Durante 3000 años, el imperio se había expandido por la galaxia usando la misma estrategia básica. Encontrar una especie primitiva, exigir rendición, aplastar cualquier resistencia con fuerza abrumadora. Había funcionado perfectamente cada vez porque ninguna especie había estado lista para el contacto imperial. Pero la humanidad era diferente. En lugar de ser tomados por sorpresa, habían pasado 50 años preparándose para la guerra contra un enemigo que nunca habían conocido. Habían analizado las tácticas imperiales a partir de observaciones de largo alcance y diseñado contramedidas para armas que solo habían visto desde años luz de distancia. Los informes de los sobrevivientes son aún más inquietantes, dijo el almirante Krell con gravedad. Los humanos no solo derrotaron a nuestra flota. Capturaron 17 naves intactas y cientos de prisioneros. Están aplicando ingeniería inversa a nuestra tecnología mientras hablamos. Esta noticia envió una ola de murmullos de asombro a través de la Cámara del Consejo. Se suponía que la tecnología imperial era inviolable, protegida por encriptación cuántica y sistemas de autodestrucción que impedían la captura. Sin embargo, de alguna manera estos humanos habían eludido cada salvaguarda. Peor aún, continuó el almirante, ya están usando lo que han aprendido. Nuestros exploradores informan que se han detectado naves humanas cerca de nuestros sistemas fronterizos. No solo están defendiendo su hogar. Se están preparando para operaciones ofensivas. El canciller Brock sintió un pavor frío instalándose en su pecho. Los humanos no se estaban comportando como ninguna especie conquistada en la historia imperial. La mayoría de las civilizaciones primitivas tardaban décadas en recuperarse de una demostración de poder imperial. Estos humanos se habían recuperado de su victoria y ya estaban planeando su siguiente movimiento. ¿Qué sabemos sobre sus capacidades militares?, preguntó. La pantalla táctica cambió para mostrar estimaciones de la fuerza humana basadas en los datos de la batalla. Los números eran aleccionadores. Las estimaciones conservadoras sugerían que los humanos tenían al menos 1000 naves de guerra con más siendo construidas en astilleros ocultos en todo su sistema. Las estimaciones optimistas eran mucho peores. Parecen haberse estado preparando para una guerra total, informó el almirante Krell. Cada asteroide en su sistema ha sido militarizado. Cada luna alberga plataformas de armas. Toda su civilización ha sido organizada alrededor del principio de que eventualmente enfrentarían a un enemigo superior. El miembro del Consejo CAE del colectivo Centauri habló. Seguramente no pueden igualar todo el poderío del Imperio. Controlamos 12.000 sistemas. Han ganado una escaramuza, nada más. Calidad sobre cantidad, respondió el oficial de inteligencia. Los humanos luchan como si hubieran estado en guerra toda su existencia. Porque lo han estado. Su especie tiene una historia única de conflicto constante consigo misma. Han pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra de maneras que la mayoría de las especies civilizadas nunca experimentan.
La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando grabaciones de la batalla. Los oficiales imperiales observaron con fascinación y horror cómo las naves humanas se movían con una coordinación imposible, sus pilotos ejecutando maniobras que matarían a la mayoría de las especies solo por la aceleración. Los humanos parecen prosperar en condiciones que paralizarían a otras civilizaciones. No son solo buenos en la guerra, dijo el almirante Krell en voz baja. La disfrutan. Nuestros perfiles psicológicos sugieren que los humanos realmente encuentran el combate estimulante. No luchan porque tengan que hacerlo. Luchan porque quieren. Esta revelación envió un escalofrío a través de la Cámara del Consejo. El imperio gobernaba a través de la intimidación y la amenaza de violencia. ¿Pero qué pasaba cuando amenazabas a una especie que no tenía miedo a la violencia? ¿Qué pasaba cuando desafiabas a depredadores que habían estado esperando toda su historia evolutiva por algo que valiera la pena luchar? Canciller, interrumpió el oficial de comunicaciones Gir. Estamos recibiendo una transmisión del sistema humano. Está dirigida a la capital imperial. Póngala. La pantalla holográfica se disolvió en la imagen del almirante Sara Vega de pie en lo que claramente era el puente de una nave de guerra humana. Detrás de ella, oficiales trabajaban en estaciones que mostraban cartas estelares del espacio imperial. Los humanos no estaban ocultando sus intenciones. Canciller Brock, dijo la almirante Vega, sabiendo de alguna manera su nombre y rango. Soy la almirante Vega del Comando de Defensa Terrestre Unificado. Creo que tenemos que hablar. Humana, respondió Brock, tratando de inyectar autoridad en su voz. Han atacado fuerzas imperiales. Este acto de agresión no puede sostenerse. Ríndanse ahora y podemos mostrar clemencia. La almirante Vega sonrió, y Brock sintió que su confianza vacilaba. No era la sonrisa de alguien que temiera el poder imperial. Canciller, creo que ha habido un malentendido. No atacamos sus fuerzas. Nos defendimos cuando invadieron nuestro espacio y amenazaron nuestro mundo. Lo que le pasó al comandante de flota Croc fue defensa propia. Derrotaron a una flota imperial, gruñó Brock. Ninguna especie primitiva. Ahí está esa palabra de nuevo, interrumpió la almirante Vega. Primitiva. Sigue usándola como si significara algo. Permítame ser clara, canciller. La humanidad no es primitiva. Estamos enfocados. Durante 50 años, hemos dedicado toda nuestra civilización a prepararnos para este momento. Construimos armas, entrenamos soldados y desarrollamos tácticas con un objetivo en mente: derrotar a un imperio que pensó que podía conquistar la Tierra. La pantalla detrás de la almirante Vega cambió para mostrar imágenes de astilleros masivos, instalaciones de entrenamiento y campos de prueba de armas. La escala era impresionante. Un mundo entero transformado en un complejo militar industrial. Estudiamos su patrón de expansión. Analizamos sus tácticas. Preparamos contramedidas para cada sistema de armas que su imperio ha desplegado alguna vez en batalla. Lo que ustedes pensaron que era un escenario de primer contacto fue en realidad el examen final de 50 años de preparación. Brock se dio cuenta con creciente horror de que los humanos habían estado planeando esta conversación tan cuidadosamente como habían planeado la batalla. No estaban ofreciendo rendición ni rogando clemencia. Estaban negociando desde una posición de fuerza. Tiene una elección que hacer, canciller, continuó la almirante Vega. Puede continuar pensando en la humanidad como una especie primitiva para ser conquistada, en cuyo caso descubrirá exactamente cuánto daño pueden hacer unos primitivos motivados a su imperio. O puede aceptar que la galaxia tiene un nuevo depredador alfa y aprender a coexistir con nosotros como iguales. El imperio no negocia con rebeldes. Entonces el imperio está a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre la diferencia entre rebeldes y depredadores, respondió la almirante Vega. Verá, canciller, su imperio ha sido muy exitoso contra especies que querían que las dejaran en paz, pero nunca se han enfrentado a una especie que quería expandirse. Nunca han tratado con una civilización que mira sus 12.000 mundos y piensa, esas serían unas bonitas colonias. La transmisión terminó,
dejando la Cámara del Consejo en un silencio atónito. Durante 3000 años, los Bracon habían sido los que hacían amenazas y demandas. Ninguna especie se había atrevido jamás a desafiar la autoridad imperial tan directamente. Pero mientras el canciller Brock miraba alrededor a los rostros de sus asesores, vio la misma comprensión amaneciendo en todos ellos. El imperio había despertado algo que debería haberse dejado durmiendo. Habían desafiado a una especie de depredadores alfa y descubierto que los depredadores no solo se defendían, cazaban de vuelta. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, naves humanas ya se movían hacia el espacio imperial, llevando armas diseñadas por una especie que había convertido la guerra en una forma de arte. La galaxia estaba a punto de aprender por qué nunca se debe provocar a ciertas especies.